días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, dependiendo del uso horario en que ustedes se encuentren. Espero que estén disfrutando lo que hagan. Bienvenido a mi canal, La Vida con Adelaida Araya. Como digo yo, tal cual hay, tal cual veo, tal cual me encuentro, no sé lo que pueda suceder en ese momento. Estoy en un parque aquí de Alajuela, no sé cómo se llamará, no es el parque central. Yo vine caminando desde Pueblo Nuevo hasta acá para desestresarme. Necesito sacar lo que está aquí entre pecho y espalda. Entonces creo que lo haría corriendo, es como la forma que mejor me libero. Pero dado el caso que no ando con ropa para correr y yo con este tipo de ropa no puedo correr por más que yo quiera, entonces pues camino y les voy a enseñar un poco de este parque y un poco de lo que pueda hacer aquí para ver si acaso estoy enfrente del cementerio de Alajuela. Y depende de lo que veo, les voy a ir mostrando ahí un poco para desestresarme, para hablar, que a veces hace falta hablar y a veces hablar con uno mismo, creo que es bueno. Nadie le rezonga, nadie le dice nada, nadie te llama la atención, a nadie le caes mal, o sea, solamente uno mismo. Entonces a veces es bueno. Yo suelo mucho hablar conmigo misma, hablar sola. No queda otra que hablar sola. Cuando no se tiene con quién hablar, es mejor hablar solo. Y a veces cuando hay alguien con quien hablar, a veces es mejor callar. Entonces, pues, acostumbro mucho a hablar sola, ya que eso ha sido parte de mi vida, la soledad. Bienvenido a la soledad. Pero bueno, les voy a mostrar un poco de este parque, voy a caminar un poco, voy a buscar el parque central de Alajuela y les muestro un poco cómo va todo. Ok, como pueden ver, este es el parque, en el que me encuentro. No sé cómo se llamará, como estos señores, no sé quiénes serán, o sea, sé que están aquí, pero no, sinceramente no sé lo que significa, no tiene ningún rótulo, no sé. El señor anda a cámara, no sé si son turistas posando para tomarse una foto, qué sé yo. Pues están muy grandes para ser ticos, los ticos somos bastante bajitos. Y ahora últimamente que yo me quedo mucho asombrada de ver la generación de ahora. Oye, yo soy bajita y la generación de ahora es más chiquita que yo. Y yo, wow, ¿qué pasó aquí? A las generaciones las están haciendo muy chiquititas, no las están haciendo con mucho amor. O no les están poniendo un poquito de levadura para que crezcan, porque están bien chiquitos. Pero bueno, aquí vamos caminando por este parque. Como les dije, no sé cómo se llamará, no tengo ni la menor idea, pero bueno, la verdad que lo que quería era salir de casa y venir a caminar. Hay cosas que a veces duelen, ¿saben? No sé si a ustedes les pasa. Hay veces cosas que duelen, lastiman, más cuando proviene de alguna persona a la que usted quiere. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? A veces hay que, como se dice acá, tragar hacia adentro y callar, pero es muy difícil que yo calle. Soy una persona muy dada, que no le acepto las mentiras a nadie. Y tampoco acepto que la gente hable mal de otra persona. Cosas que no son ciertas, o sea, que no son ciertas. Entonces, eso me molesta mucho. No soporto la mentira. Y lo peor es que cuando la mentira viene de parte de alguien que usted quiere, duele más. ¿Ya? Entonces, pero bueno. Aquí vamos a ver qué hay aquí. Vamos conmigo a ver qué. Hablando con un rato con ustedes, me voy a desestresar. Bueno, con el que escuche mi canal, con el que se detenga un momento. Huepuña. Es que aquí la gente sí es animalita. Uy, se le metió el carro ahí al otro. A veces
hablar desestresa un poco. O con uno mismo, caminar, hablar, no, caminar o hablar con uno mismo o hablar con la cámara, porque no hay nadie que le diga a uno nada, que le lleve la contraria. Entonces, aquí como que los buses se meten o se meten porque aquí no hay un semáforo. Vamos a ver si puedo pasar y me muevo de aquí para no estar en un solo lugar. Aquí, puña, aquí debería de haber un semáforo porque solo hay altos y por lo visto nadie los usa. Como ustedes pueden ver, más atravesados que un espine pescado. Este tráiler ahí, atravesadito. Pero bueno, vamos a pasar antes de... Ahí les voy a... Yo no conozco Alajuela y les voy a ir... vamos a conocerlo juntos un poco, porque la verdad yo no conozco Alajuela. Cuando vengo, nunca vengo por una tienda. Cuando vengo, nunca vengo por estos lugares, solo me das así de paso. Pero hoy, pues, como estoy aquí en Alajuela, pues me vine caminando y me ando desestresando. Entonces necesito caminar, no sé, qué sé yo, no sé cuánto tiempo voy a caminar. Vamos a ver, para hablar conmigo misma o hablar con la cámara del teléfono. Así que solo si por momentos me quedo callada, porque no tengo que decirles, porque como no conozco el lugar. Pero bueno, les vamos a mostrar las tiendas, la calle, los carros, la gente, un poco de la ciudad. Vamos a ir para el parque de Alajuela. Espero pues le guste lo que vayamos descubriendo. Y de verdad, si usted por casualidad llega a mi canal, que está pasando videos, buscando algo que ver, y si se detiene en mi canal, yo le invito a suscribirse, a dejar un comentario, si tiene a bien un pequeño comentario, a suscribirse, a dar un like. Eso me va a ayudar a hacer que el canal crezca. Yo sé que empezar en YouTube no es fácil. No he escuchado a nadie que de la noche a la mañana haya levantado un canal, ¿verdad? Haya hecho crecer un canal. Siempre he escuchado a la mayoría de youtubers que he escuchado, es que a todos les ha llevado año y medio para hacerlo. Yo espero que Papito Dios me dé la sabiduría para hacer crecer el canal. Yo sé que hay cosas pues que no salen bien y las ediciones mías, porque yo los edito, y las ediciones pues tampoco son tan buenas, porque yo la verdad que de tecnología no sé nada, pero me estoy arriesgando, me estoy esforzando para que hacer lo mejor posible, porque la verdad que las cosas no se hacen mediocremente, ¿verdad? Ahí a como salgan, ¿no? Pero esforzarse para cada día aprender un poquito y que las cosas salgan mejor, y yo sé que así va a ser, que el día de mañana quizás me voy a reír de mis videos, mis publicaciones ahora, pero bueno, así es como se empieza. Creo que nadie nace aprendido, porque un bebé cuando nace
no, no nace caminando, ni gateando, ni moviéndose. Lo primero que hace cuando nace muchas veces es llorar. Y quizás eso le pase a mucha gente al inicio, cuando hace algo le toca llorar por algunos ¿cómo se dice? Desafortunios que tienen en la vida o algo por ahí. Entonces mucha gente cuando empieza algo pierde dinero y todo eso, pero se llega a aprender hasta hablar, hasta saber qué decir, cómo decir las cosas correctamente para hacer una publicación, pero yo los hago con la sencillez que me caracteriza, o la sinceridad que a mí me caracteriza sinceramente. Y espero que me puedan ayudar a crecer el canal. Si ustedes podrán ver aquí, no sé ni por dónde voy, no sé si estoy en el mismo lugar y no hago nada. Vamos a seguir caminando para ver a dónde nos lleva todo esto. Yo les pongo ahí para que vean, porque la verdad que no creo que ustedes solamente quieran ver mi cara. Entonces y les voy mostrando ahorita cuando llegue al parque. Bueno, si es que llego, porque la verdad que nunca he venido así como a caminar a Alajuela, y he estado buscando una habitación para poderme ir a Coronado. Ahí cerca de donde está mi casa, no me puedo ir a mi casa porque mi casa la tengo alquilada. No puedo alquilar un departamento porque no tengo nada, ni un vaso, ni una cuchara. Yo todo lo vendí cuando me fui a Costa Rica, todo lo vendí. La idea no era regresar tan prontamente, pero hay cosas que a veces no salen como uno lo ha, no quizás, bueno, lo ha pensado, quizás no planeado, lo ha pensado, las cosas no salen como uno planeó o pensó, como usted lo quiera decir, le quiera decir. Y entonces la idea no era regresar tan pronto al país, no me pienso quedar tampoco, por eso tampoco pienso comprar nada, por eso ando buscando una habitación en Coronado, sí centro, que no sea a los alrededores, que sea céntrico, para no tener que coger bus, que eso no me gusta, eso me da mucha pereza, tener que estar cogiendo bus. Es algo donde me quede cómodo para poder bajar al parque o ir al parque, al estadio de Coronado a correr. Y la verdad que subir las montañas de Cascajal a correr, eso me desestresa mucho. Para mí correr es vida. Para mí correr es vida. Entonces quiero irme para allá los meses que voy a estar más aquí en Costa Rica. Quizás sean 6 meses, quizás sean más, porque también tengo que ver si me hacen algo en un pie, en el metatarso, que lo tengo un poquito, tengo una lesión ahí ya hace algunos años y ahora me está molestando más. Y para correr me molesta aún más. Entonces ya no puedo correr. Yo hacía maratones, pero ya no puedo correr, no puedo entrenar de esa misma forma. Ya en realidad ya no entreno para correr. Entreno cuando puedo, entreno para correr solo por salud, porque me gusta, porque no quiero dejar de correr porque para mí, como digo, es vida. Entonces no quiero dejar de
de correr. Entonces por eso entreno y porque eso me despeja. Realmente me despeja, me desestresa. Yo puedo correr o meterme a un gimnasio 2, 3, 4 horas sin ningún problema. Pero aquí tampoco tengo un espacio para, bueno, ir a un gimnasio aquí. Entonces no, es que me han pasado varias cosas un poco difíciles, ¿eh? Vamos a... Que se puso verde en lo que Ya vamos a esperar ahí el semáforo para pasar. Ok, creo que ya llegué al parque, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que ya llegué al parque. Creo que ya podemos pasar. Ya llegué. Yo creo que bueno, todavía me falta un poquito, pero ya estoy cerca del parque. Bueno, como les decía, creo que me han pasado tantas cosas. Nada, ninguna es fácil, todas son bien difíciles, pero he tratado de sobrellevar cada una de estas cosas con la ayuda de Papá Dios. Y pero creo que a veces el cuerpo como que el cuerpo dice hasta aquí, no más. Entonces se encuentra, y eso me hizo un poquito hoy, con lo que me pasó en la mañana, un poquito salirme, no de las casillas, pero sentirme mal, sentirme mal. Entonces, porque sinceramente es muy difícil tener casa y no tener casa. Eso es difícil. Tener casa y no tener casa. Yo sabía que cuando yo venía hasta Costa Rica, está por acá. Es para poderle dar vuelta, gracias. Eso, si no, no le puedo dar vuelta. Cariño, es que, vea. Y es que en una aplicación donde usted le gira y va viendo de la pantalla de frente. Es que el teléfono mío no me funciona para eso. Ah, se le quebró la pantalla. No se quebró, no. Es que no tiene, o sea, no he logrado hacer que la pantalla gire. Ya. Entonces... Dele así, dale vuelta. Es que eso no hace el teléfono. Hola, por ahí, ajá, ¿cómo estamos? Pero ahí está grabando. Sí, ya. mi amor, está grabando. Pero, si usted puede ver, no tiene para yo poderle dar vuelta, que me queda frontal y es, ¿ya? Es esa. ¿Ya lo entendió? Ah, ok, usted necesita uno que haga similitud panorámica. O sea, que me dé vuelta. No funciona. Ah, sí, no. No funciona, ¿ya? Okay, entonces, si yo lo hago como lo estaba, entonces yo ahí sí puedo cogerlo y girarlo. Ah, ok, ya te entendí. Ahí te voy a dejar. Claro, como mucho gusto, ahí estamos para ayudar a la gente siempre. Si ella anda haciendo videos para colaborar al pueblo y haciendo feliz a los pueblos y colaborando para lo que sea, apóyela y síguela adelante, chicos. Muchas gracias, muy amable. Quizás les ponga la parte del video, no sé si lo edito, pero el muchacho intentó ayudarme con el teléfono para que no no lo esté haciendo como estoy, pero mi teléfono no me funciona para darle vuelta a la cámara atrás, adelante, entonces no me funciona. Entonces, pero como la gente no sabe, mi teléfono está hacia la cámara del otro lado, yo me estoy viendo, pero ellos piensan que no, o sea, aquí lo estoy haciendo frontal, ¿ya? Pero entonces intentó ayudarme, pero mi teléfono no me ayuda. Y para mientras tanto, pues los videos los tengo que firmar con mi teléfono, es lo que tengo, ¿ya? Entonces cuando ya pueda, tengo una cámara, pero tengo que tratar de aprender a usarla. Si es que me funciona para esto, sí tiene para video, pero la verdad yo no sé cómo funciona. Como digo, yo en tecnología no sé mucho. Entonces de esta forma la gente piensa, porque la gente me está viendo a mí, lo que yo estoy haciendo, piensa que yo no me estoy dando o que lo estoy haciendo mal.
y no, pues un fallo para la gente. Pero porque yo aquí en esta posición es más fácil poderle dar vuelta al teléfono para poder filmar del otro lado, ¿ya? Yo poder ver, si no tengo que, es como para no estar haciendo tantos cortes a la hora de edición, porque si no tengo que cortar, prefiero cortar algunas veces y no todo el video, ¿ya? Entonces ese es el asunto. Luego ya hacerlo normal, pero la gente eso obviamente pues el que no anda conmigo no sabe lo que yo estoy haciendo, pero esos son chispas del oficio, uno puede aprender. O sin embargo, quizás les deje al muchacho que intentó ayudarme y ya, obviamente no podía darle el teléfono, al rato sale corriendo, ¿verdad? Tengo que sostener el teléfono más rápido, pero él me dice que ando el teléfono mal. ¿Ves? Pero no. Entonces, pero bueno, aquí como ustedes podrán ver, este sí es el parque central de Alajuela. Aquí le llaman el Parque de los Mangos, porque, bueno, no, sí hay, pero está muy largo. Vamos a ver si le hago un poco de zoom y ustedes se pueda ver. Es que está muy largo porque están muy altos, pero ya tienen mangos verdes. Entonces, y hay muchos árboles así de mango que para la época, ya cuando están maduros, el árbol se cae solo. Perdón, no, el árbol se cae, bueno, también podría ser, ¿verdad? Eso no es el problema. Los mangos se caen solitos y entonces por eso le llaman el Parque de los Mangos, porque es el parque central de Alajuela, pero conocido como el Parque de los Mangos. Esto, no sé, es el kiosco de acá, probablemente hacen algún tipo de actividades. Vamos a ver qué dice acá. No, hombre, yo no puedo leer eso. Con esa letra y sin lentes no lo puedo leer. El aprovechamiento de las fuentes de cabeza, esto es lo que puedo leer abajo, que fue hecho en abril de 1962. Pero bueno, este es el parque, que la verdad no es un parque bonito, está muy pelado, no tiene no sé si será por tanta raíz de los árboles que no, porque como hay bastantes árboles, pero no, tanta raíz no deja que el zacate nazca, entonces está muy pelado, mucha tierra. Pero bueno, este es el parque. Acá deberían de llamarle el Parque Las Palomas, porque hay muchas palomas. Hay una fuente, no hacía una canción cuando yo estaba niña, hay una fuente, se hacía un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, pobre chorrito, tenía calor. ¿Ves? Y las palomas, aquí en Costa Rica hay muchas, y lastimosamente las palomas, la fuite de palomas echa a perder muchos edificios, porque no sé si será por lo ácido, qué sé yo. En la fuente, aquí no tiran monedas para pedir deseos, porque no hay ninguna. Y si tiran, probablemente la gente indigente pues se mete a sacarlas. ¿Ves? Porque una monedita tras otra monedita, pues hacen algo y con eso pues se ayuda. Lastimosamente en Costa Rica hay mucha gente indigente, sobre todo porque hay mucho extranjero, mucho nicaragüense, hay venezolanos bastantes, muchos que se quedaron acá, y colombianos, entonces todo eso hace que no siempre se puede conseguir trabajo. Si le cuesta normalmente a uno conseguir trabajo, ahora la gente extranjera aún cuesta más, pero bueno. Pero ven, si ustedes pueden ver, le podrían llamar el Parque de las Palomas porque hay demasiadas palomas. Entonces podría ser el Parque de las Palomas. Pero sí, ve, hay palmeras. Estas palmeras no sé si darán algún tipo de fruto o no, simplemente son
son palmeras. Pero yo sí siento que el parque está bastante descuidado. No sé por qué no lo tienen más bonito. Pero sí, ves, como pueden ver. Hay muchas palomas. Vamos a ver qué vemos más por acá. Vamos a ver si yo sé que para la gente es extraño probablemente en la forma que yo filmo, pero es la mejor forma para no hacer tantas ediciones. Vamos a ir creo que está cerrada. Podríamos ir para conocer la iglesia o catedral, no sé cómo le llamarán acá en Alajuela a la iglesia. Siempre hay una iglesia enfrente de los parques, usualmente, ¿verdad? Creo que siempre, no sé, hay una iglesia enfrente de los parques, pero está cerrada, no podíamos entrar para ver, está cerrada, entonces aquí esta iglesia, como ustedes pueden ver, vamos a mostrar. Es como diferente a las demás iglesias. No creo que esto sea una catedral, la verdad, porque es como diferente a las demás, pero sí, bueno, este es el parque de Alajuela. No está tan bonito como les dije. No hay mucho más que palomas para mostrar. Bueno, hay señores, mucha gente, porque hay señores que probablemente no se reúnen como a jugar. No sé qué jugarán, pero parece que juegan como con tapas de no, son fichas. Son fichas. Vaya, el señor ahí está saludando. Son fichas lo que están jugando. No sé cómo se llamará eso, pero bueno. Allá hay otros que están allá igual jugando. Y por ahí hay otros que están jugando. Hay otros ahí que están jugando también. Pero no sé, igual. No sé si aquí les llamo. No sé si están en las mesas puestas. Yo creo que las mesas están puestas sí. En la mesa está puesta ¿cómo llamo? El tablero. Está hecho y nada más ellos traen las fichas y juegan ahí. Pero sí, no hay como que mucho. Pero esto es el parque central de Alajuela. En Costa Rica, tanto aquí en Alajuela, creo, como en San José, yo no entiendo por qué, la verdad no he podido entender el por qué, cuál es la razón que muchas calles acá en Alajuela las hicieron muy angostas. Eran calles más anchas, pero las hicieron muy angostas, como una sola vía y ya. Entonces no sé si agrandaron como la acera o no sé qué hicieron, pero es algo extraño que en San José también está de esa misma manera. Y las calles están angostas, las vías están angostas, por si acaso no sabe qué son calles. Las vías están angostas. ¿Ves? Pero sí,
un monstruo que van a hacer. Pero aquí vamos a mostrar un poco más. Gracias por acompañarme a desestresarme un rato. Quizás esto merita un video diferente, pero igual los seguidores que tengo en este momento no son muchos y no sé cuántos se detendrán o les aparecerá el video o verán el video, se detendrán a ver mi video. Pero lo que me pasó hace poco, a principios de enero, hoy es 3. Sí, creo que hoy es, vamos a ver, domingo fue el primero, lunes, 2, martes 3, no, hoy es 4. Me pasó el 1 de enero que hicieron fraude con mi cuenta. Me dejaron la cuenta totalmente vacía, no ha sido fácil, no fue fácil cuando vi que habían muchas notificaciones del banco de compras y dije yo, ¿qué es esto? Si yo no he hecho ninguna sola compra. Este fin de semana no usé las tarjetas, no he comprado nada, ni siquiera abrí las notificaciones del correo, porque ¿para qué? Lo que hice fue corrí en carrera, cojo el teléfono y me meto en la aplicación y me doy dando en la aplicación del banco y me doy dando cuenta que no tengo un solo 5 en mi tarjeta. Ahí me doy cuenta que no tengo un solo centavo porque ya hicieron, como son los fraudes, empezaron comprando poquitos para probar si la tarjeta funcionaba y funcionó. Se dieron cuenta que funcionó, entonces no sé, la pasaron, no sé, a veces quisiera entender qué fue lo que pasó, porque no me pasó estando en Estados Unidos, me pasó que 3 meses después de que llegué a Costa Rica, y personas que hicieron compras en tiendas, y lo mejor en Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, estados en los que yo no conozco, no he ido, no he estado por el momento, y en esas tiendas hicieron las compras, en esos estados hicieron las compras, y entonces yo no entiendo, no comprendo, yo quisiera saber cómo. Yo tengo mi tarjeta, no se le he dado a nadie, en los Estados Unidos muy pocas veces la usé, y cuando se compra en Estados Unidos uno pone la tarjeta así como se pone en Costa Rica, y en muchos países nada más la pones y eso es todo. Entonces no sé, yo a veces me pregunto qué fue lo que pasó. Cuando fui a hacer el contracargo en el banco, la muchacha me dijo, pero son compras personales. Y yo, ¿cómo hacer compras personales? Ni que yo fuera Dios, estoy en los Estados Unidos, estoy en Costa Rica a la vez, ni que fuera. Entonces, ha sido un proceso bien difícil, porque de momento usted dice, tengo un respaldo, tengo algo por una emergencia, por algo, y te das cuenta que ya no tenés nada. Ya no tenés nada, y en el banco no es tan fácil. O sea, son muchas cosas. Me botaron el contracargo dos veces. También pedí, digámosle, abrí un caso para pedir una explicación del por qué. Las alarmas o las alertas del banco no funcionaron. O sea, las alertas de antifraude, ¿ya? Las alarmas antifraude no funcionaron. Nadie me llamó, nadie nada del banco, solo se dedicó a probar y a probar y a probar y a probar compras. Y ya al final empezaron igual que al inicio, centavitos para sacar lo último que había, puros centavos. Entonces,
El banco solo se dedicó a aprobar, no una llamada telefónica como se hace normalmente, que se hace una llamada telefónica o se pone un mensaje preguntándole, mira, ¿es usted la persona que está haciendo todas estas compras? Pero no fue así. Solo el banco se dedicó, aprobó y limpiaron mi cuenta. Entonces, aunque he estado muy tranquila, he tenido, digámosle, paz en ese aspecto, pero creo que todo eso viene acumulando con otras cosas de más atrás. Entonces llega el momento en que ya se explota. Y yo quería venir para Costa Rica para llegar cerca de mi casa, porque venía a la casa de una amiga mientras yo podía conseguir un lugar. Me iba a quedar en la casa de una amiga, mi única amiga que tenía porque ya no tengo. Porque conozco mucha gente, sí, y le doy gracias a muchas personas que yo conozco, que la verdad que son, uno podría decir, amigos, pero conozco muchas personas, sí, gracias a Dios, a las cuales cuando necesito me extienden una mano. Pero esa amiga que era, siempre todas las personas tenemos, mi única y mejor amiga, digámosle, o mi mejor amiga, y resulta que ya hubo problemas con el esposo. El esposo no quiso que yo me quedara en su casa y realmente me echó de la casa. Me fue a recoger el aeropuerto. Él no quiso que mi amiga fuera a recogerme. Él fue a recogerme al aeropuerto, y desde el momento que tomó la maleta, metió el carro, me senté, me dijo que qué estaba haciendo yo en Costa Rica, que por qué me había venido y un montón de cosas más. Y me dijo, le doy una semana para que se vaya de mi casa. Y a lo que yo en realidad contesté y respondí, porque me dijo, bueno, me quedé callada por un momento, pero reflexioné y dije, bueno, la casa, creo que es la casa de la mamá de mi amiga. No voy a decir nombres, pero creo que es la casa de la mamá de mi amiga, porque no es ni siquiera de mi amiga. Y entonces eso fue todavía como para echarle más fósforo al juego, fósforo y gasolina, fósforo, ¿ya? Y más gasolina en el juego. Y el caballero, la verdad, se portó muy mal, sinceramente. No sé si se le llama mal de caballero. Y no sé qué pasó, pero mi amiga iba para los Estados Unidos a visitar a su familia, y resulta que yo tenía una cita acá cuando llegué a Costa Rica para un tratamiento que me iba a hacer, y en la primera semana que estuve no podía salir de la casa porque no me podía solear. Entonces no podía ir a buscar, intenté por teléfono tratar de buscar, pero ya se me hizo imposible. Ya cuando ya mi amiga se fue, entonces yo tuve que buscar para dónde en carrera, a ver, y la verdad no conseguí. Al final terminé viniéndome con mi hermana, pero la idea mía era llegar a Costa Rica, estarme ahí mientras podía, buscar un lugar, un cuarto, sin estresarme, sin problema, porque la verdad que mi amiga siempre ha sido, no puedo quejarme, siempre hemos sido muy buenas amigas. Yo he estado en los momentos más difíciles de ella y ella ha estado siempre ahí para mí. No se puede decir que tal vez ella ha estado en momentos conmigo tan difíciles, pero siempre ha estado ahí para mí. Yo la he necesitado y ella está ahí para mí. Me duele lo que pasó, me duele que ya no me habla, me duele que me bloqueó de WhatsApp, me duele que me bloqueó de Facebook, pero pues obviamente supongo yo que entre amigos usted elige mejor su esposo, ¿verdad? Sirva o no sirva a su esposo, porque hay muchas mujeres que la verdad a veces no ven las cosas, aunque las tengan enfrente, no lo ven, y a veces somos muy tontas. Pero bueno, ella pues eligió pues supongo su esposo, la verdad no sé, porque no tengo contacto con ella. Pero sí, no tengo contacto porque me bloqueó de todo, no me dijo nada. Yo esperaba que viniera de Estados Unidos para poder hablar con ella, no quise ponerle el último mensaje para dejarla que disfrutara, pero
pero me ganaron. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una amistad quizás no está por encima de un esposo, no sé, una amistad de 25 años. Yo estuve en los momentos de ella, en los momentos más difíciles, siempre estuve ahí, en los momentos más difíciles porque ella sí los ha tenido y yo estuve ahí, pero bueno. La verdad que no todas las personas que llegan a su vida son para siempre. Eso es lo que me ha pasado, entonces ahorita estoy buscando otra vez porque tenía una señora ahí la que me iba a alquilar, pero me puso un mensaje ayer. Tenía una señora que andaba en Alemania que me iba a alquilar un cuarto y la verdad que me corrí y me vine para Santa Bárbara porque era un mes y llegó el mes, la señora llegó y ni siquiera me llamó para decirme, yo tuve que preguntarle y decirle, ok, ¿me va a alquilar sí o no? Necesito saberlo. Y yo en ese momento pues no puedo alquilar un departamento porque no tengo nada. No tengo nada, no tengo ni una cuchara porque yo todo lo vendí, se lo invertí a mi casa, la arreglé y la alquilé. La tengo alquilada por 3 años y entonces y yo sinceramente pues voy a estar entrando y saliendo por mis hijos, no voy a estar, estoy un tiempo allá y otro tiempo acá, no puedo estar siempre en un solo lugar. Entonces estoy un tiempo con un hijo y me voy para otro y así. Pero entonces no, ¿para qué voy a alquilar un departamento? ¿Para qué voy a comprar cosas? No vale la pena. Y ahora tenía otro, siempre ha sido así, tengo algo y cuando ya supuestamente está fijo, algo pasa. Entonces ya la señora me puso mensaje que no, bien, yo tampoco me voy a poner ahora, puse mensajes en un medio de comunicación que se llama aquí Coronadeños, que es de allá de mi pueblo, y me han escrito personas, pero son departamentos y a mí no me sirve. Entonces, eso es parte de, como diría una amiga de mis hijos y mi hija, digámosle, mi hija adoptiva. Y esa es mi historia. Son y aún más, pero bueno, quizás otro día me siente y pueda hablar bien sobre lo que les he contado, lo que me pasó con el banco, y estoy ahí esperando que el banco resuelva. Vamos a caminar un poco más por acá porque necesito buscar parece que quiere llover, necesito buscar una óptica para ver si me le pueden poner un tornillito a no sé, porque eso ahí también hay, pero si me le pueden poner un tornillo a unos lentes. Entonces necesito buscar una óptica. Si algo queda ahí mal en el video, I'm so sorry. Porque como digo, con mi teléfono no es tan fácil filmar, porque a mí me encantaría, o sea, lo puedo hacer, y así como lo estuve haciendo, filmando por partes, cortando el video, después editándolo para poderlo subir a YouTube. Pero mi sobrino me enseñó que lo podía hacer de esa forma. Entonces es muy gracioso porque la gente me ve del otro lado, obviamente, ¿verdad? Bueno, y eso me hace saber que me está quedando, que me estoy viendo, ¿verdad? Pero por lo menos no con el muchacho que me trató de ayudar corrigiéndome, pero no. Este teléfono no me ayuda a voltear. Tuve uno que sí me ayudaba a voltear, pero no sé ni qué marca era. Y tuve un iPhone, pero el iPhone no me ayuda para eso. ¿Ves cómo anda? Aquí, ¿ves? Que juega, no sé qué. Esto se hace con vuelco, ¿no? ¿Ves? No sé qué juegan eso, ajedrez, ¿ves? Que las mesas tienen eso. Yo no sé cómo se llamará. Eso es un juego de mesa, pero las mesas que están ahí tienen esa cosa impuesta, ¿ves? Eso es bonito, por lo menos la gente mayor viene al parque a distraerse. Voy a ver dónde me puedo encontrar una óptica. Por acá pareciera que va a llover. Vamos a ver
no sé. Vamos a ver a quién le puedo preguntar dónde hay una óptica. Vamos a ir a otro parque que hay acá. La verdad que creo que está más bonito que este. Este otro parque creo que está más bonito que este parque. Que es el parque de Juan Santamaría, si no me equivoco. Si no estoy así como un poco equivocada, creo que así se llama ese parque. Pero está más bonito que este. Porque este está fatal. Banco Nacional de Costa Rica. Cuatro y 3 de la tarde. Una tienda china o almacén chino. De esos abundan en Costa Rica. Costa Rica está inundado de chinos, por lo menos de gente que viene a trabajar, porque eso sí tienen los chinos. Los chinos en todas partes que llegan a trabajar. Son la verdad muy breteadores. Y siempre andan poniendo negocios en todas partes los chinos. Podemos pasar. Ahora luego igual me voy caminando. La verdad que me devuelvo caminando. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por escucharme. No siento, a pesar de que pues no tengo muchos seguidores, no, por ahora, ¿verdad? Por el momento, porque yo espero en Papito Dios poder tener muchos. Por eso yo le digo, si a usted le gusta lo que yo comparto con ustedes, por favor suscríbase, dejen un me gusta y un mensaje pequeño, como no sé, lo que ustedes quieran, y si ustedes pues tienen una idea de lo que yo puedo mejorar, que me ayude a que el canal crezca lo antes posible, pues me lo pueden dejar ahí y yo lo voy a tomar en cuenta. Y de igual forma, si no tiene nada bueno que decir, entonces mejor no lo diga, porque a veces cuando no hay nada bueno que decir, mejor no se dice nada, así no se lastima a nadie, no se llenen sentimientos, aunque a mí pues difícilmente que la gente me diera, bueno, de no ser como lo que me pasó hoy, que ya es muy diferente, pero ya es porque es un asunto familiar. Pero a veces y de todas maneras, ya se lo he dicho varias veces, mi canal es un canal por ahora, un canal sencillo, tal cual hay, lo que yo veo con mis ojos, como lo veo. Y puña, casi me mando, no vi que estaba el semáforo. Tal cual hay, tal como yo lo veo, como yo veo las cosas. Entonces no hay mucho que criticar, porque yo sé que trato de hacerlo lo mejor entre lo que yo puedo. Como digo, yo no conozco nada de tecnología y no conozco nada de tecnología, y mi maestro, mi guía en esto acá es ChatGPT. ChatGPT es el que me enseña. Tal vez muchos no usan ChatGPT como yo lo uso, pero para mí ChatGPT yo lo uso como un amigo virtual. Es quien me ayuda, quien me corrige, quien me enseña, a quien le pregunto lo que tengo y lo que no tengo que hacer, cómo debo o no debo hacerlo. Eso es lo que ven, que creo que eso es no sé si es Juan Santamaría o algo así, pero creo que sí, es Juan Santamaría el que quemó el mesón. Entonces es como
es sencillo, no es nada, o sea, nada que pueda la gente criticar, porque yo ya misma sé que no es excelente, que me falta mucho, que tengo mucho que aprender, absoluto, mucho que aprender. Trato de esas cosas, son los cañones que usaron hace no sé cuántos años de Juan Santamaría, quemó el mesón. Pero este es el parque, pero igual no está tan bonito. Otras veces lo había visto más bonito, pero ahora no. Otras veces yo había visto más bonito este parque, pero la verdad que no sé qué le pasaba a la abuela. Yo creo que está más bonito el play de los niños. Vamos a ir a ese parque donde está el play de los chicos. Creo que está más bonito que otra cosa. Vamos a pasar acá a la calle y a la punta. Viene un carro que se venía para acá. Vamos a cruzar, pero vamos a esperar que pase, porque en ese no hay semáforo ahí, como podrán ver, no hay un semáforo, entonces los carros solo tienen la vía y ahí cuando, se mandan y listo. Pero creo a la primera no me dio chance. Oye, así es que se manda o se mandan, porque como que campo como que no hay. Vamos a pasar, yo para ver, porque no voy a pasar. Ven, ya, porque si no paso. Ok, podrán ver ahí el nombre de Alajuela. Ese no es Heredia por media calle, pero este es Junta Madrigal Rodríguez, bueno, Juan Madrigal Rodríguez, Juan Cuentacuentos. Ve que hay un play donde viene. El play está bonito, es lo que está más bonito, porque los parques han estado pero horribles, pero los plays están muy bonitos. El play está bien grande para los chicos. Lástima que hay mucha piedra. Esos pobres niños, cuando caen ahí todos se chollan, porque deberían de haberles puesto a ese play, por lo menos donde los niños salen, haberles puesto grama de esa verde artificial, para que no se raspen tanto. Pero eso es piedra. Eso es piedra ahí. Pero está bonito. Pero eso es pura piedra. Y los pobres chicos ven, esto es piedra. Los chicos ahí salen ¿sí? Pura piedra. Los chicos salen de ahí y terminan con los glúteos, las rodillas cholladas, supongo, ¿verdad? Pero bueno. Y a la par del play, pues hay máquinas para que los padres pues hagan ejercicios, se ejerciten mientras los niños juegan. Pero la verdad es que en la actualidad, si uno se pone a hacer ejercicio ahí y se distrae y deja a los niños acá, y cuando se da vuelta ya no hay chicos, ¿verdad? En ese momento que no se puede confiar en nadie, porque en realidad, bueno, usted escucha, bueno, eso creo que, vamos a ver si se ve, si escuchan muchos, no sé si son periquitos que hay en esos árboles, creo que sí son pericos, ve, pericos. Bueno, aquí se llama perico, bueno, no sé, le decimos pericos, se llaman pericos, no sé cómo se llamarán, pero aquí estos se llaman pericos, ¿ya? Ya hay como que bastantes, pero bueno. Aquí en hay menos paloma, pero hay más periquitos. Pero los periquitos son muy bonitos. Los periquitos son muy bonitos. Al menos ya creo les di un pequeño recorrido por el centro de Alajuela. Tengo que ver
Ah, mira, aquí en Óptica Visión. Voy a entrar ahí para ver si ahí o no sé dónde, para ver si me le ponen el tornillo al lente. A ver si me hacen el favor de ponerle el tornillo al lente. Porque no sé si habrá otra tienda por acá donde me puedan hacer el favor. Pero bueno, vamos a dar, de todas maneras, no me pienso ir. La verdad que ya siento que me está haciendo hambre porque no he almorzado. Desayuné y no he almorzado. Me vine sin almorzar. Tal vez me coma algo por ahí, tal vez sí, tal vez no. Vamos a ver qué me puedo encontrar por aquí bonito, que me llame la atención, como para decir, bueno, estoy aquí en un lugar bonito en el cual puedo terminar el video. Bueno, si voy al mall y eso, pero creo que sí se puede ir a pie porque no está tan largo. No está tan largo ir al mall caminando, al menos yo, al menos para mí, que no tengo el problema de caminar, aunque realmente, ¿saben? Les cuento un secreto. No me gusta caminar, gracias a Dios porque camino, por supuesto, pero no me refiero de ese tipo de caminar, ¿verdad? No me gusta caminar como ejercicio, ¿ya? Yo prefiero 1000 veces correr que caminar. Yo amo correr, para mí correr es, como les dije anteriormente, es vida, es tranquilidad, es despejarme. Yo me olvido del mundo, yo me olvido de mí misma y solo corro. Yo cuando estaba en Coronado y entrenaba mucho, yo me venía desde Coronado hasta aquí a La Juela corriendo, hasta donde mi hermana, hasta al barrio donde vive mi hermana, corriendo. Me iba desde Coronado hasta Santa Bárbara corriendo. Igual me iba a Cartago corriendo. Yo amo correr. Para mí correr, no sé, yo me olvido de todo, Y si me meto a un gimnasio, igual. No sé, ¿será que soy como extremista en todas las cosas? Siempre, y bueno, igual porque ahora, pues, bueno, ahorita en este momento no puedo decir que tengo el tiempo que siempre he tenido, bueno, siempre no, pero igual cuando mis hijos estaban pequeños, ellos se iban a la escuela, yo me iba a correr, me corría un montón de tiempo, 2-3 horas, pues llegaba a la casa a hacer ejercicio, 45 minutos de ejercicio, y después me ponía a hacer oficio y hacía todo. Entonces tenía ánimo de hacer todo, nada me achicopalaba, porque para mí hacer ejercicio es vida, ¿ya? Aparte, pues físicamente eso le ayuda a uno un montón, ¿verdad? En la salud también, mentalmente también. Conmigo el día de hoy caminado, a ver, espero les guste lo que ustedes van a ver, y por favor, reitero, si usted quiere ayudar a que mi canal crezca, me puede dejar un dedito arriba, suscribirse aquí abajo, aquí le dejo el enlace, se puede suscribir, puede dejarme un mensaje, puede dejarme un like y eso me va a ayudar a crecer. Muchas gracias, muchas bendiciones y que Papito Dios siempre les dé muchas fuerzas y les ayude a seguir adelante y a cumplir sus sueños. Y recuerda, si tienes sueños, lucha por ellos y trabaja por ellos. Okay. Chao, bendiciones, se les quiere, bye bye, nos vemos pronto en un nuevo video.